Bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde seguiremos con el tema de número atómico, número de masa e isótopos. Solamente les pido disculpas porque en el video anterior se me quedó trabado el mouse y no pude continuar. Y terminando esto, pues todos los experimentos que se llevaron a cabo por Thomson, Millikan, Rutherford, ¿verdad? Era para poder definir estos valores discretos que tenemos aquí para la masa del electrón, protón, neutrón y sus cargas. Ok, ahora vamos a hablar del número atómico, número de masa e isótopos. Los isótopos pues son el mismo elemento pero con variación en su número de masa. Ahora, ¿qué es el número de masa y qué es el número atómico? El número de masa pues lo definimos como el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. Vean que el número de masa solamente es el número de protones. Entonces, número atómico es igual al número de protones. Check. Ahora, el número de masa es el número total de los neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo del elemento. Por lo tanto, el número de masa es la suma de los neutrones y los protones. Ahora aquí nos aclaran en la ecuación 2.1 que el número de masa va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Pero podemos decir también que el número de masa va a ser igual al número atómico porque el número atómico es el número de protones. Entonces solamente hacemos la suma, número atómico más el número de neutrones, tendríamos el número de masa. En eso no hay ninguna pérdida, ¿verdad? Ahora aquí nos dan la definición de isótopo. Se la voy a leer. La mayoría de los elementos tienen dos o más isótopos. Y estos isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico. Número atómico son los protones en el núcleo, pero diferente número de masa. Entonces, visto de otra manera, digamos que los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones en el núcleo, pero diferente suma de neutrones más protones en el núcleo. Y eso es lo que vemos aquí. Aquí nos da ejemplos como el hidrógeno, deuterio y el tritio, ¿verdad? Cuando veamos ejemplos prácticos vamos a entender un poquito más esto. Ahora aquí nos presentan varios isótopos y quiero mencionarles algo referente a los isótopos. Que entre más inestable es un isótopo, más energético está. O sea, más energía podemos extraer de ese isótopo. Por eso, en industria de la producción de energía a través de plantas nucleares, el uranio es muy utilizado, los isótopos de uranio. ¿Por qué? Porque hay isótopos de uranio que son tan inestables que generan muchísima energía. O sea, entre menos energía tiene un compuesto, más estable va a ser. Avanzamos y llegamos a la tabla periódica. En la tabla periódica, pues recordemos que está formada por grupos y familias y a los cuales vamos a, o familias y a los cuales vamos a llamar periodos. Entonces, estos periodos están, están formados de izquierda a derecha. Perdón, se lo voy a leer mejor para que no haya ninguna confusión. La tabla periódica se encuentra agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes, en la que los elementos están acomodados de acuerdo a su número atómico, en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos o familias. Ok, entonces esos son los periodos. Y como dice, los periodos están, en la tabla periódica los elementos están colocados de forma que en su periodo comparten cualidades similares, tanto físicas o químicas. Entonces, todos los de este periodo tienen propiedades similares. El hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio mantienen mismas propiedades. Por eso están colocados de esa forma, al igual cada uno de los periodos. Y vemos que al ordenarlos de esa manera, se forman los metaloides en todo este color verde, se forma una diagonal aquí con metaloides, perdón, estos son metales, y ahí se forma una diagonal con metaloides, que los metaloides es que tienen propiedades tanto de metales como de no metales, y los no metales en color azul en este extremo. Ok, léanlo, va a ser bien interesante que lo podamos compartir en la próxima clase presencial. Ahora pasamos a las moléculas e iones.
Recordemos que anteriormente solo estábamos hablando de elementos. Ahora vamos a hablar de moléculas. Y una molécula es pues la mezcla de varios elementos que se agrupan para formar de manera definida y en proporciones de números enteros compuestos. Aquí habla que una molécula es un agregado de por lo menos dos elementos en una colocación definida que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas. Estas fuerzas químicas son los enlaces químicos. Ok, estas moléculas las vamos a categorizar en dos: las moléculas diatómicas y las moléculas poliatómicas. ¿Por qué no hay moléculas monoatómicas? Porque no podrían ser moléculas. Recordemos que monoatómicas estaríamos hablando de un átomo, pero en este caso ya no sería una molécula, sino que sería solo un átomo. Por eso no hay moléculas monoatómicas, sino que solo hay diatómicas y poliatómicas. Las moléculas diatómicas son aquellas que solamente tienen dos átomos en su estructura. Generalmente son las partículas, los gases diatómicos, ¿verdad? Que se encuentran presentes en el aire, como el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el flúor. Todos esos se encuentran de manera diatómica, o también el cloruro de hidrógeno y el monóxido de carbono. Y las moléculas poliatómicas pues son esas que tienen más de dos átomos en su estructura o en su composición. Y los iones, pues un ion es un átomo o grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. Estos iones, al igual, ¿verdad? Podemos categorizarlos. Pero antes de eso, recordemos que llamamos cation a la parte positiva y anión a la carga negativa. Este cation, en los experimentos que nosotros habíamos hablado de Thomson, de Millikan, ¿verdad? De Rutherford, de Antoine, todos estos habían aplicado generación de radiación a través de cargas en un, en un cation que generaba su radiación hasta el anión. Entonces venía desde el cátodo hasta el ánodo. O sea, el cátodo es de carga positiva y el ánodo de carga negativa. Y ahí tienen algunos ejemplos, ¿verdad? Y tenemos compuestos iónicos en los cuales están formados por cationes y aniones. Estos compuestos iónicos eh, podemos hablar como ejemplo el cloruro de sodio, ¿verdad? Que es un compuesto iónico, y algunos otros. Vamos a avanzar. Tenemos los iones monoatómicos. Estos iones monoatómicos, como se había mencionado aquí, ¿verdad? Es una categorización. En este caso son diatómicos porque están formados solo están formados por dos átomos. En este caso, como son monoatómicos, es que solo están formados por un átomo. Entonces vemos aquí un átomo de sodio con una carga positiva. Entonces, como tiene carga positiva, la vamos a llamar cation de sodio. Y aquí tenemos un átomo de cloro con una carga negativa, al cual llamaremos anión de cloro. Pero para simplificar a ambos, independientemente de la carga, podemos llamarlos iones. ¿Ok? Ahora tenemos iones poliatómicos. También que estos poliatómicos, pues, son los que están formados por más de un átomo. Y hasta aquí nos quedaríamos en este video.